En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El resumen de nuestro retiro, ahora que llegamos a nuestra última reflexión, está en las tres palabras fe, humildad y caridad. Y la fe, pues la hemos reflexionado con dos palabras, la palabra confianza y la palabra doctrina. Así nos quedan un total de cuatro consignas, ¿no? Confianza en Dios, sana doctrina, humildad profunda, caridad encendida. Con esas cuatro palabras se puede renovar el don sacerdotal que hemos recibido, con esas cuatro palabras, o con esas cuatro consignas. Llegamos a la última de ellas, la caridad. La caridad que es el resumen, la caridad que es la fuente, la caridad que, como dijo San Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis, es la que le da unidad a la vida del sacerdote. Recordemos, amigos, que en esa carta, en Pastores Dabo Vobis, el Papa Juan Pablo II habla de cuatro dimensiones que son propias de la vida sacerdotal, en realidad de toda vida consagrada. Él nos habla de una dimensión humana, en la cual lo fundamental es cultivar unas virtudes, de eso vamos a hablar unas palabritas más adelante. Entonces, las virtudes humanas, la dimensión humana. Luego está una dimensión intelectual. Necesitamos formarnos, necesitamos actualizarnos, que no necesariamente es fascinarnos con el autor de moda. Este es un malentendido que suele haber entre nosotros los sacerdotes. A veces se cree que actualizarse es leer el último libro de teología. La verdad es que actualizarse es leer el mundo en el que estamos desde la perspectiva de Dios. O sea, lo que va cambiando es el mundo en el que estamos. Las distintas lecturas que hacen distintos autores pueden servirnos, y en muchos casos nos sirven, indudablemente, pero también pueden despistarnos. Hay autores que se ponen de moda durante un pequeño tiempo y mucha gente le entrega el corazón al autor de moda y después termina ese y viene otro. Y entonces quedamos en un carrusel de opiniones que finalmente hace superficial nuestra predicación. Entonces, por eso me parece importante subrayar que la actualización en nuestra dimensión intelectual no es necesariamente estar suscrito a la última revista, asistir al último simposio teológico o leer el último libro que está todavía caliente de haber salido de la prensa y sobre todo está muy costoso, porque los libros están muy costosos. No necesariamente. Muchas veces actualizarse lo que requiere es una renovación de nuestros ojos
para aprender a mirar con los ojos de Dios lo que está sucediendo. O sea que en eso hay que tener mucha sabiduría. No vamos a quedarnos idolatrando el pasado, pero tampoco vamos a idolatrar la última novedad. En todo caso, dimensión humana, dimensión intelectual. Después está una dimensión espiritual, donde tenemos que hablar de nuestra unión con Dios. Recordemos esa frase tan bella de San Agustín, predicando allá en su diócesis, la diócesis de Hipona. Decía San Agustín: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Eso no se nos puede olvidar. O como otra frase que también me fascina, que no seamos tan pastores que se nos olvide ser ovejas. Que no seamos tan maestros que se nos olvide ser discípulos. Que no seamos tan líderes que se nos olvide ser seguidores. Muchas veces se habla hoy, también en el mundo eclesiástico, se habla mucho de el sacerdote como el líder, y está bien, sí, tenemos que ser líder. Líder pues viene del inglés, es el que guía, es el que va adelante, sí, está bien, eres líder. Pero líder vale si tú eres primero follower, si tú eres primero seguidor, eso es lo más importante. Entonces nuestra dimensión espiritual nos recuerda que para que nuestra palabra tenga fuego debe encenderse en la hoguera del corazón de Cristo. Sin ese fuego que es el que conoce el corazón de Cristo, sin ese fuego nuestra palabra se vuelve fácilmente prescindible. Es una palabra prescindible, es una palabra que realmente no tiene mayor repercusión. Dimensión humana, dimensión intelectual, dimensión espiritual y la cuarta dimensión apostólica o de evangelización o pastoral, que es el cuidado de otros. En la dimensión humana hay que recordar que entra nuestra salud, la salud física, la salud emocional, la madurez. En Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II hay una reflexión muy buena sobre el tema de la madurez, qué significa madurar, qué significa realmente crecer como personas. Entonces esos temas pertenecen a la dimensión humana, nuestra madurez, nuestro equilibrio interior y por supuesto el cultivo de las virtudes humanas. Las virtudes clásicas son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y esas virtudes tienen la característica de que son apreciadas en todas partes. En todas partes. Muchas veces son como una puerta para acceder al corazón de otras personas. Me refiero a esto: si nuestra predicación es elocuente, pero somos injustos en el trato con las personas, pues estamos poniendo en ridículo el Evangelio. Y entonces se cumplirá en nosotros lo que dice varias veces Dios por boca del profeta Ezequiel: por culpa de ustedes mi santo nombre es profanado entre las naciones. Eso lo leemos entre otros en el capítulo 36 de Ezequiel. Entonces necesitamos cultivar las virtudes humanas. Es parte de esa dimensión humana. Gente prudente, gente que piensa lo que va a decir, gente que es ponderada en sus juicios, gente que toma decisiones sensatas pensando en el bien de todos. Eso es pura madurez humana, pura dimensión humana. También hay que pensar en la justicia, como hemos dicho. El mundo siempre está atento a nosotros para criticarnos, así como los adversarios de Cristo nos dicen varias veces los evangelios. Estaban atentos para ver si lo agarraban en alguna palabra, ¿no? Y lo invitaban a comer para observarlo así como con lupa, a ver qué hace. Se lavó ritualmente las manos purificándose después de venir del mercado. No lo hizo, no es nadie, no es profeta. Querían tenerlo cortico para examinarlo con lupa. En una de esas comidas aparece la prostituta del pueblo. ¡Ay, Dios mío! Y empieza a hacer escándalo, se acerca donde Cristo, llora,
Ay, qué situación tan incómoda, pero esta señora, ¿cómo la dejó entrar, hombre? Le dije. Empieza, llore que llore, a besarle los pies. En la cultura semita los pies tienen un alto contenido erótico, tenga en cuenta ese detalle. Para la mayor parte de nuestra cultura eso no es así, los pies son los pies. Y uno se contenta con un dedo pies y más o menos ahí queda, con eso queda tranquilo. Pero en aquella cultura los pies tienen un contenido altamente erótico, en el libro de Ruth se destaca eso. Ruth, acuérdese que tiene ahí sus estrategias, entonces ella se acuesta a los pies de Boaz, ¿no? Entonces, bueno, entonces esta mujer bese los pies de Cristo, la escena más incómoda, la gente no sabía para dónde mirar, finalmente no se aguantaron y dijeron, si este fuera un profeta, por lo menos sabría qué clase de mujer lo está tocando. Bueno, todo esto es para decir que los enemigos de Cristo le hacían preguntas difíciles, preguntas capciosas, lo ponían en situaciones tensas para observarlo, y lo mismo sucede con nosotros. En cierto país, que ya verán por qué no voy a mencionar cuál es, estuve allá en misión con la gente de la Renovación Carismática, tengo muchos amigos en la Renovación, yo mismo pues tengo todo un proceso que fue muy importante para mí en los grupos de oración de la Renovación Carismática. Terminada la misión, el organizador me invita a un restaurante finísimo, uno de esos restaurantes de carnes al estilo, lo que llaman los rodicios, el estilo brasilero, que es más o menos todo lo que puedas comer, ¿no? Eso es carne y carne de una y de otra. Claro que primero lo llenan a uno de pan y de lechuga. Esa es la estrategia. Le dan a usted harto pan. Cuando ya usted está ahito de pan, entonces empiezan a pasar las carnes y claro, ya usted no come nada. Pero como uno se sabe ese truco, entonces cuando pasan los panes uno no come nada y ahí espera. Pero el hecho, porque no les voy a enseñar a ustedes a comer obviamente, el hecho es que estando en ese ambiente de agradecimiento, ¿no? Una comida especial para el padre que vino de Colombia, por favor, invitarlo, tal, una comida. La gente se extrovierte en esas comidas, entonces me cuentan de otro padre también colombiano que también había ido allá. Y empiezan a contarme, a murmurar se llama eso, y a difamar del padre ese. Yo no sé dónde le cabía tanta comida a ese padre, eso tragaba y tragaba. Entonces yo pensaba, es la única palabra fuerte que voy a decir en este retiro, ¿para qué carajo lo invitan a uno? Para estarlo observando, a ver si uno traga mucho, si uno toma mucho, para eso es que lo invitan. Entonces ustedes se han dado cuenta que yo, por ejemplo, en este retiro he comido poquito. No lo normal, digo, hemos comido lo normal, punto. Pero de verdad la gente lo mide a uno. ¿Y eso a qué pertenece? Eso de la comida, ¿a qué pertenece? A la virtud de la templanza. La templanza, el dominio de sí, la manera como usted come. La gente nos mira, nos evalúa, nos mide todo el tiempo. Qué pereza ser personas públicas. Y cuanto más elevado el cargo, más lo miran. Hay una anécdota bonita, no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero es que es muy buena esa anécdota, de San Juan 23. Como les conté, el penúltimo cargo que él tuvo antes de ser papa fue nuncio en París. Después de eso fue patriarca de Venecia, después de eso pues ya lo eligieron papa. Nuncio en París. Con su acostumbrado sentido del humor, mire esta anécdota de Juan 23. Resulta que él estaba en una de esas múltiples cenas de la vida diplomática y entró por allá la esposa de quién sabe qué embajador. Iba como livianita ropa la señora y además bastante bien dotadita, o ya había pasado por los procesos, las respectivas operaciones. El hecho es que mire lo que contaba Juan 23, que en ese momento pues era Giuseppe Roncalli, ¿no? El nuncio. Entonces decía él, ¿qué lugar tan extraño es París? Entra una mujer bellísima y todo el mundo mira al nuncio. Eso es real.
La gente está pendiente cómo uno mira, si no mira, si abraza, si no abraza, si anda solo con hombres, solo con muchachos, solo con sus amigos, solo con señoras, solo con niñas. Es una cosa impresionante. Entonces uno tiene que cultivar mucho, como sacerdote, tiene que cultivar mucho la prudencia y la templanza. Prudencia y templanza. Claro, hacer eso sin vivir reprimido no es fácil. Lo digo por experiencia, porque yo también me cansé de esas cosas, de que lo estén juzgando a uno, y en todos los países y en todas partes es lo mismo, y le inventan a uno chismes y cosas. Pero poco a poco, también eso lo digo por experiencia, uno va aprendiendo a formarse sin que sea una cosa forzada. Es decir, uno aprende a ser cariñoso sin ser excesivo, uno aprende a ser cordial sin ser vano o superficial, uno va aprendiendo a ser más o menos profundo en las opiniones sin convertir todo en un sermón, eso me cuesta a mí trabajo. Y así sucesivamente uno va aprendiendo cosas, pero es para decir que las virtudes humanas hay que cultivarlas. La fortaleza hay que cultivarla. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La templanza es el dominio de sí. El dominio de sí. Entonces hay que cultivar las virtudes humanas. En la parte intelectual ya dijimos. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que no dejemos de cultivar el buen hábito de la lectura. Amigos queridos, ustedes saben que desde hace años estoy en el servicio en internet. Las primeras homilías que aparecen, por ejemplo, en mi página, son del año 1996, son literalmente del siglo pasado. No hace mucho mi Dios me concedió grabar la homilía número 10.000, hay 10.000 homilías mías que están ahí puestas en internet. Ahora, por ejemplo, para la Inmaculada, la homilía que se va a publicar, o que ya está publicada para la Inmaculada, es la homilía número 36 o 37. Tengo 36 o 37 homilías sobre la fiesta de la Inmaculada que están ahí publicadas. Pero de quien más tengo homilías, también es de la Virgen, es de Santa María, Madre de Dios, son un poco más de 50 homilías que hay. Bueno, pero esto es para contarles que yo he estado metido pues en los medios de comunicación y audio y video. Pero mi sugerencia, si usted quiere tener algo de vida intelectual, no suelten la lectura. La lectura no se puede cambiar. Hay cosas muy buenas que uno encuentra en videos, eso es cierto. Pero sea cual sea el volumen de video que usted consuma, Padre querido, por favor, no se aparten de la lectura. Y la edad para acercarse a la lectura y para pensar la lectura es allá la edad de mi amigo, que está atrás, ya casi llegando a la reja, y aquí este otro amigo que está aquí. Esa es la 18 es ahí. La edad para empezar a cultivar el buen hábito de la lectura. Segunda sugerencia, amigos, queridos, no se desprendan de los padres de la iglesia. No se desprendan de los padres de la iglesia. Si quiere que le alargue la frase, no se desprendan de los padres y doctores de la iglesia. No se desprendan. Realmente, ¿qué es un doctor? Del verbo docere. Doctor, en latín doctor, isqui docet, el que enseña. Los doctores son los maestros autorizados. No se desprendan de padres y doctores de la iglesia. Esos que son los clásicos, se reconocen porque cada vez que usted los lee, nueva savia, nuevo jugo, nueva nutrición llega para su corazón. Uno puede leer 40 años a San Agustín, sus distintas obras, siempre encontrará nuevos tesoros. Usted puede leer a San Buenaventura, a San Anselmo, a Santo Tomás. Haga su propio programa de formación. Hágase esa pregunta, porque ustedes son amigos del oficio de lecturas, bendito sea Dios. Hágase esa pregunta, esos autores que van apareciendo ahí. ¿Yo qué he leído de este autor?
Por estos días, no recuerdo exactamente el día porque yo vivo publicando de distintos días y se me confunden las fechas en la cabeza, sale un texto hermoso del Proslogion, el Proslogion de San Anselmo. ¿Usted ha leído el Proslogion de San Anselmo? ¿Usted ha leído el ¿Por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus Homo de San Anselmo. Esas lecturas, si usted quiere cultivar una vida intelectual, le aseguro que eso es magistral. Todo lo que usted lea de San Gregorio Nacianceno, ya les comentaba en otra charla, en el siglo IV, que es un siglo de gigantes, a Gregorio Nacianceno lo llamaban el teólogo, el teólogo. Así destaca, así brilla Gregorio Nacianceno en la antigüedad. Hay que leerlo. San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Bernardo de Claraval. Son gente que nos ayuda a leer la Biblia. Si usted no tiene padres de la iglesia aquí entre pecho y espalda, usted va a creer que la Biblia solo se estudia con los métodos actuales. Y los métodos actuales, que ese puede ser motivo de un curso. Si alguna vez me vuelven a invitar, hay que hacer un curso de interpretación bíblica. Eso hay que hacerlo. Hay que hacer ese curso. ¿Por qué? Porque mis amigos sacerdotes, que son muchos, están pasando por una situación grave y es creer que la única interpretación bíblica es la que se acostumbra ahora, es la que se enseña en los seminarios, es la que se enseña en las facultades de teología actuales. Porque en la Iglesia Católica sufrimos actualmente de una especie de idolatría de lo último y de lo nuevo. Y resulta que los métodos exegéticos actuales, que tienen más o menos unos 120, 140 años, nos dan perspectiva, pero como lo han dicho varios papas, siempre con gran timidez, vamos a ver próximos papas cómo nos hablan de esto, pero ya lo han dicho varios papas, hay unos excesos de racionalismo en los métodos exegéticos actuales. Hay gente que cree que entender el origen del texto explicado como palabra humana es la mejor manera de entender la palabra de Dios. Entonces les voy a hablar de uno de mi comunidad que creo que más o menos lo conozco, porque fue el autor sobre el que hice mi maestría de teología. Estoy hablando de Edward Schillebeeckx. Hay varias cosas que admirar de Schillebeeckx, pero observe un detalle. Me fui yo, preparando una predicación, me fui a ver qué era lo que decía Schillebeeckx sobre la resurrección del Señor. La obra más conocida de Schillebeeckx es la pareja de títulos Jesús, Historia de un Viviente y Cristo y los Cristianos. Son dos tomazos gruesos, llenos de centenares, yo creo que son miles de referencias bibliográficas. Entonces me fui a las páginas sobre la resurrección a ver qué decía el dominico Edward Schillebeeckx sobre la resurrección. Páginas y páginas y páginas. ¿Y a qué se dedica Schillebeeckx en la resurrección? A estudiar el origen del texto, es decir, a ver cómo se produjo el texto o los textos que nos hablan de Cristo resucitado, qué influencias tuvieron unos sobre otros. Es lo que se llama en exégesis la historia de las formas, la historia de la redacción, y antes de eso la crítica textual. Hermanos, la Biblia hoy se está estudiando así: crítica textual, historia de las formas, historia de la redacción, es decir, la explicación del origen del texto. Después de pasar como 10 páginas y de ver 418 referencias bibliográficas, yo me hice una pregunta de niño: ¿qué está quedando para mi corazón de esto? Sobre todo por un detalle, y es que ese tipo de estudios se vuelven cada vez más estudios especulativos, es decir, estudios hipotéticos que hacen hipótesis. Parece que cuando Pablo en 1 Corintios 15 habla de la resurrección, depende más de Marcos que de Lucas, aunque para otras cosas Pablo parece depender más de Lucas. Cada vez es más parece, es posible. Tal autor, por allá de una universidad en Luxemburgo, dice eso,
otro autor en Holanda lo niega, pero hay otro autor en Italia que discute con ambos y dice otra cosa contraria, y en eso se les va la vida. Quizás hay una utilidad en eso, quizás. Lo pongo así, quizás. Pero realmente su fe, la de usted y la de su pueblo y de la gente a la que usted sirve, sacará mucho provecho de eso. Por supuesto, yo soy absolutamente incapaz de producir un libro de esos, porque todos esos grandes teólogos como Rahner, como Schillebeeckx, como Hans Küng, no son teólogos, son empresas de teología. Son empresas. ¿A qué me refiero? O eran, porque ya todos ellos han muerto. Hans Küng no trabajaba solo. Hans Küng tenía 4 o 5 doctorados en teología, 4 o 5 que le estaban buscando bibliografía todo el tiempo. O sea, un libro de esos es por el producto de una empresa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para decir que en la formación intelectual tenga mucho cuidado, sobre todo en la parte bíblica. El sabor de la Escritura, la fuerza de la Escritura, el fuego de la Escritura, usted lo va a encontrar 100 veces más en los padres de la iglesia que en esas disquisiciones. Si parece que 1 Corintios 15 depende más, parece, en opinión de otro que tiene un nombre impronunciable. Otro autor, lo mejor es cuando aparecen los polacos. Decía mi papá, esos nombres polacos de 13 letras con una vocal en la mitad, muda. Entonces, si usted quiere crecer en la dimensión intelectual, péguese de los doctores de la iglesia. Aproveche a fondo, especialmente esas amistades preciosas que ustedes tienen, Santa Teresa, el Niño Jesús. Aprovéchela a fondo. Aproveche a fondo Santa Teresa de Ávila, aprovechen. Uno tiene que tener sus amigos, uno tiene que tener sus fuentes seguras. Ustedes se dan cuenta que yo trato de hacerlo, por eso vivo pegado de Santo Tomás, San Agustín, Santa Catalina, vivo pegado de esos autores. Y una y otra vez, y vuelvo y estudio, y vuelvo y profundizo. Y eso le hace a uno un bien muy grande, porque le va formando la cabeza, no eran ningunos tontos. Además tenían dones del Espíritu Santo, dones de entendimiento, dones de ciencia. Eso le hace a uno un bien muy grande para la cabeza y le hace un bien muy grande para el corazón. Porque son gente que estudió para servir y amar a Dios. No estudiaron únicamente para intercambiar correspondencia con otros especialistas. Yo estuve en un país que les debe resultar familiar a ustedes, llamado Canadá. Haciendo mi doctorado, tuve que viajar un par de veces a Canadá. ¿A qué viajé a Canadá? A hablar con grandes especialistas en el autor que yo estaba trabajando para mi doctorado. Dicho sea de paso, yo fui a hacer mi doctorado en ejercicio del voto de obediencia, yo no lo busqué. Pero bueno, con mucho gusto se hizo, claro que sí, y uno agradece muchísimo. Y yo vivo agradecido con Irlanda, eso lo he dicho en otros contextos. En fin, yo iba a Canadá porque en Canadá, en Toronto concretamente, yo no fui a la parte francoparlante, no fui sino a la parte de inglés, entonces estuve en Toronto. Un par de veces estuve allá y hablé con uno de los grandes especialistas, en Bernardo Lonergan. De los grandes es de los más grandes que tiene el mundo, vive todavía. Es un jesuita llamado Robert Doran. Usted entra al despacho de Robert Doran y usted siente algo especial porque usted siente que está hablando con una persona que está en las cumbres del conocimiento teológico. Entonces fui allá a hablar allá con Robert Doran y conocí a otros especialistas en Lonergan. Por supuesto, yo soy ahí un pichón, un aprendiz frente a todos estos gigantes. Entonces fui allá, Doran muy amable conmigo, o sea, me dedicó tiempo, un par de veces nos entrevistamos, le hice múltiples preguntas que tenían que ver con mi doctorado,
En esa época él trabajaba, no sé si era con la Marquette University o con cuál trabajaba en ese momento. Bueno, en todo caso, pues yo miraba el tema de mi tesis, pero yo miraba también quién es ese personaje, porque son personajes que usted no los ve todos los días. Básicamente, Robert Doran, que ya les repito, es un gigante del conocimiento sobre Lonergan. Robert Doran se cartea, se escribe con otros 6 o 7 especialistas de Lonergan en todo el mundo. Uno en Japón, otro que fue mi primer director de tesis en Irlanda, un hombre supremamente erudito llamado William Matthews, fue mi primer director allá, otro que vive en Italia, o sea, ellos son la élite, una élite, eso es más o menos como ir por allá a Nepal, ¿no? Volviendo a Nepal, es como una cosa impresionante, porque ahora quiero mencionar a Nepal porque todo allá son montes nevados, ¿no? Me parece muy respetable todo lo que hagan ellos, no les voy a negar mi admiración, pero realmente se la pasan escribiéndose entre ellos. Usted tiene que preguntarse como sacerdote si realmente esa es la vocación de usted, la suya. Usted tiene que preguntarse, sin despreciar nada a Robert Doran o a William Matthews, con los que estoy agradecido, usted tiene que preguntarse, ¿usted para qué se ordenó sacerdote? Y tiene que ser práctico en ese sentido, tiene que saber qué es lo que usted lee y qué es lo que usted estudia. Cuando ya llegamos a la parte de la dimensión espiritual y de la dimensión apostólica, ahí sí que brilla más el tema de la caridad. Porque bien se puede decir que para el sacerdote la dimensión espiritual es donde se nutre y la dimensión apostólica es donde nutre. Me parece muy bello eso. Es en la dimensión espiritual donde particularmente el sacerdote se nutre. Es ahí donde encuentra su paz. Es ahí donde encuentra su consuelo. Es ahí donde recupera su equilibrio. Es ahí donde retoma el rumbo. Es ahí donde se alimenta. Es ahí donde se alimenta. Donde tiene esa sensación que dice el Salmo: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. En esa dimensión espiritual, en esos tiempos de lección divina, en ese silencio, en ese acompañar a Cristo en las horas de su pasión y en las horas de su gloria, en ese contemplarlo. Hay una comparación que no sé quién me la enseñó, me parece muy bonita, sobre la visita al Santísimo, ya que ustedes son contemplativos, tienen esa dimensión contemplativa tan hermosa de los adoradores. Entonces mire esta comparación que hacía una vez, me parece que fue un padrecito que era experto en filosofía, porque ya verá de lo que hablaba él. Él recordaba que para los antiguos filósofos pitagóricos, la escuela pitagórica, del mismo Pitágoras por supuesto, en la escuela pitagórica había la idea de que el mundo podía ser descrito a base de números y que los números tenían sus propias melodías. Los pitagóricos, por ejemplo, fueron de los que descubrieron que si tú tienes una cuerda tensa, como la cuerda de una guitarra y la tocas, eso da una nota. Si tú tomas la cuerda y la pisas en la mitad y tocas uno de los dos fragmentos, obtienes la misma nota pero una octava superior. Entonces, por ejemplo, si tomas una cuerda que está afinada en do y la pisas en la mitad, cualquiera de las dos mitades, si la tocas, te produce la nota, el do inmediatamente superior. Ese descubrimiento lo hicieron los pitagóricos y eso es una cosa fantástica, porque ese descubrimiento conecta el mundo del arte con el mundo de los números. Entonces ellos decían que la música estaba hecha de números y los números tenían música. Y de ahí surgió toda una teoría musical que condujo a la escala que nosotros tenemos hoy. Esa escala de 12 semitonos que tenemos hoy y que todos utilizamos en las guitarras, en lo que sea. Si usted toma, por ejemplo, una guitarra, usted ve que tiene sus trastes. Si usted cuenta 12 trastes, que son 12 semitonos,
usted llega exactamente a la mitad de la cuerda para producir, por ejemplo, la cuerda inferior es un mi en una guitarra, usted toma 12 trastes, ahí tiene el mi inmediatamente superior. Eso viene de la época de los pitagóricos, impresionante. Bueno, los pitagóricos decían que los planetas producían música, porque ellos observaban, cuidadosa y pacientemente observaban las órbitas de los planetas en las noches, y observaban las curvas que hacían los planetas y los recorridos que hacían los planetas, y ellos notaban que en comparación con el resto de las estrellas, que la gran mayoría de las que uno ve son las de la Vía Láctea, al ver los recorridos de los planetas veían que había ciertas relaciones entre los planetas, en las órbitas de los planetas. Y de los pitagóricos parece que viene la expresión la música de las estrellas. Es decir, ellos notaban que el movimiento de las estrellas tenía un cierto ritmo. Por supuesto, un ritmo en cámara lenta, porque hay que observar muchísimas noches el recorrido de los planetas para descubrir lo que estoy diciéndoles aquí, que yo mismo no lo he observado, pero eso está en astronomía. Bueno, entonces ellos decían que existía la música de las estrellas, que los cielos tenían su propia música. Y así como cuando usted oye una sinfonía, hay distintos instrumentos que incluso tocan melodías complementarias diferentes, pero que forman una armonía, ellos decían que el cielo tenía su armonía, pero que había que guardar un silencio profundo. Había que silenciar el corazón y la mente, y que solo los verdaderos oyentes un día lograban escuchar la música de las estrellas. Oiga, ¿y toda esta explicación a qué viene? Pues a ustedes, que son adoradores. Entonces, ser adorador y cultivar nuestra dimensión espiritual es aprender a hacer un silencio tan profundo, silencio que no significa vacío. Nosotros los cristianos no somos perseguidores de la nada. Me acuerdo de un predicador que decía con cierta burla: hoy todo el mundo habla de meditación como poner la mente en blanco. Nosotros los cristianos no ponemos la mente en blanco, ponemos la mente en rojo, en el rojo de la sangre de Cristo. ¡Qué bonito! Entonces el silencio nuestro no es una búsqueda de la nada. El budismo es la búsqueda de la nada, no sentir para no sufrir. Ese es el budismo resumido en una frase. No sentir para no sufrir. Por consiguiente, el budismo es la búsqueda afanosa, incluso amorosa de la nada. Nuestro silencio es un tributo de amor. En tiempos recientes, el autor que más ha hablado del silencio es el cardenal Sará. Nuestro silencio es un tributo de amor. Nuestro silencio es el espacio generoso que le concedemos a la palabra divina, para que habite en nosotros. Nuestro silencio es un acto de humildad porque el Maestro está presente. Aquí está el Maestro y te llama. Nuestro silencio convierte a nuestro corazón en un templo. Nuestro corazón se convierte en un aula donde el Maestro habla porque hacemos silencio. Y ahí es donde viene la comparación que les decía. Así como los pitagóricos decían que el que hiciera suficiente silencio podría escuchar la música de las estrellas, así debemos decir: el sacerdote que haga suficiente silencio podrá escuchar el palpitar del corazón de Cristo en la Eucaristía. Hay que hacer silencio hasta que el palpitar de Cristo se sienta, hasta que oigamos el palpitar del corazón de Cristo. En el año 1984, cuando algunos de ustedes no habían nacido, pero ya que había gente grande y mayor de edad también, en el año 1984 sucedió una parte importante de mi proceso de conversión.
Yo viajé para acompañar la Olimpiada Internacional de Matemáticas en la ciudad de Praga, que en aquella época era capital de Checoslovaquia. Checoslovaquia ya desapareció. Ahora tenemos República Checa y tenemos Eslovenia y bueno, todo aquello. Entonces viajé a Praga con el equipo colombiano. Tantas cosas que recordar de ese viaje, pero para mí lo principal fue el paso por Roma. Acuérdese que yo estaba en mi proceso de conversión y ahí fue cuando sucedió lo del Papa Pablo VI. Una cosa impresionante. Si usted va a donde está el altar central de la Basílica de San Pedro, ahí se puede bajar pues para acceder a la tumba de San Pedro. Pero antes de llegar a las profundidades de la tumba de San Pedro, hay todo un espacio donde están las tumbas, los ataúdes de muchos papas. Ahí fue donde me sucedió lo de Pablo VI. De un modo inexplicable para mí, al pasar frente a la tumba de Pablo VI, como si alguien me hubiera agarrado y me hubiera dicho, usted aquí se arrodilla. Y caí de rodillas, caí de hinojos frente a esa tumba y tuve una certeza de que el hombre que estaba ahí era un santo. Muy poco fervor había en mi corazón en esa época, pero Dios ya estaba haciendo su obra. En esa misma oportunidad, subí, después de visitar a Pablo VI, subí y me puse a caminar con ojos de turista, caminar por la Basílica de San Pedro, que dicho sea de paso, tampoco es que me guste mucho. La Basílica de San Pedro está llena de demasiadas estatuas, demasiadas. Yo creo que a mí no me van a nombrar papa, porque si me nombraran yo desocupaba la Basílica de San Pedro. Decía, mire, llévense. Es que esa cantidad de estatuas del Papa, no sé qué, el Papa, si sé cuándo, y cada uno hace su estatua, su mausoleo, qué pereza. No, eso deberían desocuparlo, dejar las líneas sencillas del diseño de Miguel Ángel, dejar las líneas sencillas, bueno, pero eso es perder el tiempo hablar aquí. En todo caso, haciendo mi recorrido por la Basílica de San Pedro, encontré que había un espacio protegido por una gigantesca cortina, que es la entrada a la capilla del Santísimo. Y entonces yo entré como muchacho curioso. Téngase presente que yo era ahí un muchachito. ¿Qué edad tenía? Pues 19 años, 18, 19 años. Entré ahí como muchacho curioso, como turista, y estaba expuesto el Santísimo. Por supuesto, mi grado de oración -0, muy mal. Pero entré ahí, claro, todo el mundo con gran piedad, y me pasó una cosa que yo se la tengo que contar a ustedes. Me pasó una cosa. Tenían allá en la Basílica de San Pedro, tienen una cantidad de custodias y durante el día rotan las custodias. Ese es un dato que es curioso. O sea, no está la misma custodia necesariamente todo el día, o por lo menos esa era la costumbre en ese tiempo. Pero en ese momento, cuando yo entré, tenían una custodia gigantesca, una cosa que tenía como 70 centímetros, o yo no sé si 1 metro de diámetro, muy adornada con una cantidad de rayos y cosas, y una hostia consagrada, por supuesto, inmensa en el centro. Entonces, como yo no era persona de oración y siempre le falta a uno mucho, yo me quedé fue mirando esa custodia tan grandota. Yo nunca había visto una custodia tan grande. Y como yo estaba metido era en el mundo de la ciencia y de la matemática, entonces me quedé mirando esa custodia y ¿sabe lo que pensé? Parece una antena. Y entonces me llegó al corazón una sensación, que esa antena recibía las señales de todo el mundo. Que todas las oraciones, aun las que se hicieran en las más remotas selvas, en las más oscuras cavernas, en las cárceles donde son perseguidos los cristianos, yo sentí que todas las oraciones entraban por esas antenas y llegaban a Jesús que estaba ahí. Y esa impresión me causó una alegría tan grande. Yo digo, qué bueno es Dios, porque mi corazón, ustedes lo saben, estaba helado, frío y lejano de Él. Mis ojos eran ojos de turista, pero usted puede creer que a un muchacho tan apartado de Dios, Dios le regaló ese pensamiento. Entonces yo sentí que ahí llegaban todas las oraciones del mundo. Sentí que no solo estaban rezando las personas que estaban ahí,
sino que en ese momento toda la gente que estaba rezando en todo el mundo estaba también ahí, y Jesús estaba para todos ellos. Entonces me quedé mirando fascinado esa hostia consagrada, que por momentos me parecía que brillaba más y más. Quedé así como absorto frente a esa hostia y esa inmensa custodia, y entonces vino un segundo pensamiento. Y el segundo pensamiento es que esa antena no solo era receptora, sino que también era emisora. Y que desde ahí, desde el centro de esa custodia, que por supuesto no tenía nada demasiado especial aparte del tamaño, que desde ahí Cristo estaba enviando su fuerza y su amor y su perdón a todo el mundo. Entonces, desde ese momento la custodia pasó a ser para mí una antena, hasta hoy. Yo sigo pensando en las custodias como antenas que reciben todas las oraciones del mundo. Y pienso que desde la Eucaristía Cristo está enviando torrentes impresionantes de su amor, de su misericordia. Y creo que mucha gente, sin pensarlo, sin saberlo, está siendo beneficiada por esa presencia de Cristo que está ahí. Hermanos míos, tenemos que aprender a hacer un silencio profundo. Tenemos que aprender a hacer ese silencio del que nos habla Santa Teresa, especialmente en la primera y segunda morada. Tenemos que hacer ese silencio profundo para llegar a escuchar el palpitar del corazón de Cristo. Se dice que en los conciertos de rock, la potencia en vatios, la potencia del bajo es tan grande que incluso le cambia el ritmo a las palpitaciones del corazón de los que están ahí. Porque nuestros pulmones son una caja de resonancia. Y claro, como el aire se propaga, como el sonido se propaga por el aire a través de vibraciones, cuando una vibración es muy profunda y muy potente y llega a través de nuestra caja torácica, le hace un masaje al corazón. Y se han detectado casos en que le cambian las pulsaciones a la persona que está en el concierto, en los conciertos de rock. Por eso mi sugerencia es no oigan nada de Bad Bunny. Bueno, eso sucede en los conciertos de rock. Nosotros tenemos otro concierto para escuchar. Nuestro concierto tiene música del cielo. Nuestro concierto tiene el bajo profundo, que es el corazón de Jesús. Y si nosotros aprendemos a hacer silencio, hay un momento en el que ese bajo profundo del corazón de Jesús le cambia el ritmo a nuestro corazón. Y empezamos nosotros a palpitar al estilo y a la manera del corazón de Jesús. Varios santos, entre otros, para nombrar así una por azar, Catalina de Siena. Varios santos han tenido la experiencia de lo que se llama el intercambio de corazones, que es recibir al corazón de Jesús aquí. A eso es a lo que estamos llamados, porque la persona a la que usted vaya a servir, sea hombre o mujer, y muy particularmente los sacerdotes a los que ustedes sirven, ese sacerdote solo podrá rehacerse, edificarse, reconstruirse, restaurarse al ritmo del corazón de Cristo. Entonces necesitamos que el corazón suyo, querido amigo, que el corazón suyo palpite al ritmo del corazón de Cristo. Y eso no se logra sino oyendo el bajo profundo que está en la Eucaristía. Ese bajo profundo que está ahí, hasta escuchar la música de las estrellas, decían los pitagóricos, hasta escuchar la música del cielo, hasta sentir que, como dice el himno eucarístico por excelencia, Dios está aquí, venid adoradores, adorémosle. Dios está aquí. Y de todo ese amor que recibimos y de esa transformación de nuestro corazón, pues ya empezamos a servir a las personas de otro modo. Ya lo que nos interesa de la gente, ¿qué es? Llevarlos al Señor. Que Cristo reine en ellos.
que Cristo vibre en ellos. Y esa será nuestra dimensión apostólica. Hermanos, culminamos nuestra reflexión y nuestro retiro con los textos bíblicos que aparecen en nuestro tablero. Son 9 textos bíblicos, yo voy a citar únicamente el libro y el capítulo. Es una selección, es una pequeña antología, podrían ser muchísimos más. Pero estos, sobre todo el de Segundo Macabeos, ustedes inmediatamente ubican cuál es el texto de Segundo Macabeos, obviamente. Eso es obvio que uno dice, ahí está el de Segundo Macabeos, claro. Estos textos han tenido un gran impacto en mí y como hermano de ustedes, yo los comparto. Simplemente por eso. Otra persona haría otra selección. Lo primero es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Pedro en casa del pagano pero prosélito, Cornelio. Pedro en casa de Cornelio resume la vida de Cristo diciendo, pasó haciendo el bien. Y a mí me parece que ese es el resumen más bello que se puede decir de cualquier sacerdote. Hermanos, cada uno de nosotros va dejando una huella, va dejando un rastro, va dejando un camino y un aroma. Y es muy importante que nos preguntemos cuál es el rastro que vamos dejando. Es muy importante que nos preguntemos cuántas personas podrían decir de nosotros. El Padre, y hay que poner el nombre de cada uno. A ver, yo digo el mío, por ejemplo, el Padre Nelson pasó por mi vida, pasó haciendo el bien. Como mi vida sacerdotal no ha sido ni mucho menos perfecta, yo a veces me pongo a pensar en algunas personas y digo, si esa persona le preguntaran, yo dudo mucho que esa persona diría esto. Porque esa persona tal vez encontró en mí dureza, o indiferencia, orgullo. Encontró en mí una mirada inapropiada, encontró en mí una palabra que no le servía, encontró en mí más a un hombre necesitado de compañía o de afecto que a un verdadero servidor de Cristo. Como uno no puede reparar muchas de las cosas en las que uno se quedó corto, uno de los deberes que nosotros tenemos como sacerdotes es ofrecer por lo menos una parte de nuestras intenciones eucarísticas, pidiéndole a Dios que repare en otras personas lo que nosotros dejamos mal hecho. A veces porque lo dejamos incompleto, a veces porque fuimos superficiales, a veces porque fuimos impuros, a veces porque dimos mal ejemplo. Y recuerde que a esas personas ya no las podemos reunir. Muchas de esas personas incluso no están interesadas en hablar con nosotros. Entonces es un deber nuestro, si somos sinceros, si somos humildes, es un deber nuestro orar, hermanos. Es un deber nuestro orar por esas personas y decirle a Cristo con humildad suprema, repara en el corazón de tal hombre, de tal amigo, de tal amiga, repara el daño que yo hice, porque yo no lo voy a poder reparar. Uno tiene que tener esa humildad. Hermanos, esta frase es una frase impresionante, sobre todo porque el apóstol San Pedro continúa diciendo, pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo. El papel nuestro era liberar de cadenas, desencadenar. El papel nuestro era romper cadenas. Y a veces nuestro servicio no fue de romper cadenas. Entonces, esta frase es un examen de conciencia, pero es también una frase para nuestra contemplación, porque ese es Jesús, el que pasó haciendo el bien. En otra de estas charlas me llené de entusiasmo y les hablé de uno de mis sacerdotes admirados, el padre Morita, el padre Ernesto Mora, que murió este año. Durante los 50 años que yo conocí al padre Mora, o sea, toda mi vida literalmente, durante los 50 años que yo conocí al padre Mora, realmente solo puedo decir que me dio buenos ejemplos. Pero él tendría sus razones para decir palabras semejantes a las que yo les he dicho a ustedes. Él fue el que me enseñó. Hay que ofrecer la misa por aquellas personas a las que nosotros les hemos fallado. Porque el ser humano es hábil y ágil y eficaz para dañar las cosas, pero somos lentos y torpes e inseguros para construir. Tenemos mucha mayor facilidad de dañar que de ayudar.
Y nosotros muchas veces, con malos ejemplos, con palabras inapropiadas, con actitudes grotescas o con simplemente vanidad, hemos dejado de hacer el bien. Y claro, sin que uno deje de confiar en la misericordia divina, porque esa es nuestra base y es nuestra esperanza, sin que uno deje de confiar en la misericordia, uno tiene que acordarse que uno se va a morir. Y uno tiene que acordarse que Cristo nos pedirá cuenta de lo que recibimos. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? O como dice otra parábola, ¿qué hiciste con las minas, no? ¿Qué hiciste con las minas? ¿Qué hiciste con las parábolas con las que yo te enseñé? ¿Qué hiciste con los dones y gracias que yo te entregué? Y entre todos los dones y gracias, ¿qué hiciste con el don del sacerdocio? Puse en tus manos una unción que no quise dársela a los ángeles, según enseña el santo cura de Ars. Quise ungir tus manos con una unción que no quise dársela a los ángeles, a ti te la di. ¿Qué hiciste con eso? Esa pregunta no la puede esquivar el sacerdote. Nosotros no podemos esquivar el sacerdote. No me vengas aquí que tú eres de una nueva teología, de una nueva eclesiología, que tú tienes otra espiritualidad. Sea cual sea tu espiritualidad, tu eclesiología o tu formación, tendrás que presentarte ante Cristo y así como Él te mostrará sus manos llagadas, tú tendrás que mostrarle tus manos ungidas. Y Cristo te va a preguntar, hablemos de manos. Aquí están las mías, muéstrame las tuyas. ¿Qué hiciste con tus manos ungidas? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Esa pregunta no se puede esquivar. Y esa pregunta tiene que lanzarnos al amor. Pero como muchos hemos fallado, a veces en cosas más graves, a veces no tan graves, aquí no es de juzgar a nadie, pero todos creo que hemos fallado. Así como todos hemos fallado, hermanos amados, así todos tenemos que decirle a Jesús antes de morirnos. Por favor, no esperen a estar boqueando para ahí, sí, no. Hay que, antes de morirse, por favor, en alguna misa que usted celebre, mire sus manos, así como nos enseñó el Padre Mora. Mire sus manos y diga, estas manos indignas de tus manos llagadas, quiero en esta Eucaristía presentártelas para que tú las limpies y para que limpies lo que dejé de hacer con ellas. Es muy importante, porque el día de su muerte usted tiene que presentarle las manos a Cristo. Y Cristo te mostrará sus pies perforados por los clavos. Y Cristo dirá, aquí están mis pies con los que yo caminé para buscar la oveja perdida. Aquí están los pies que se dejaron atravesar por el clavo, para quedar para siempre unido a la miseria de los hijos de Adán. Aquí están mis pies. Ahora dime a dónde fueron tus pies. Y ahí toca presentarle a Cristo los pies. Y nuestros pies tienen historias que contar, a dónde fuimos y para qué fuimos. Y después Cristo nos mostrará su costado, que eso va a ser lo más impresionante. Hermanos, en Juan capítulo 20, Jesús le dice al apóstol Tomás, trae tu mano y métela en mi costado. Eso lo hemos oído muchas veces, pero tal vez no hemos caído en cuenta de algo. ¿De qué tamaño es la llaga del costado? Si cabe la mano de un adulto ahí. Es que por eso le tengo yo, no sé si les he hablado que yo le tengo rabia a las imágenes del resucitado. ¿Sí hemos hablado de eso? Creo que sí, ¿no? No me gustan las imágenes del resucitado. Hay unas bonitas, pero ya saben, sáquenlas así un ratico en el domingo de Pascua y vienen y la guardan. Oiga, ¿sabe cómo tendría que ser una imagen del resucitado? Tendría que tener, la palabra no es vulgar, pero es fuerte, tendría que tener una tronera acá. Tome usted, aquí somos todos varones, tome usted el tamaño de su mano, ese es el tamaño del hueco que tiene Jesús, es de este tamaño. Entonces no le pongan ahí un colorcito rojito, no, es una tronera, es un túnel. Y como meditaban los santos, a través de ese hueco espantoso, a través de ese túnel se ve el amor de Dios. Entonces es un hueco pavoroso el que él tiene ahí. Y lo tiene para toda la eternidad, porque a Tomás le dijo, aquí está mi costado.
¿Cuál sería de por Dios? ¿Cuál sería la impresión de Tomás al ver semejante hueco? Eso es lo que uno tiene que pensar. Entonces Jesús nos va a mostrar a la hora de la muerte, nos va a mostrar ese hueco. Y va a decir aquí lo que le dijo Margarita María Lacoque: aquí está este corazón, que no ha hecho sino amar a los hombres y que de ellos solo recibe indiferencia e ingratitud. Eso de los hombres. Pero tú, al que yo elegí con amor de particular predilección, por lo menos tú sí me amaste. Ese es el examen a la hora de la muerte. Por lo menos tú, a quien elegí para asociarte a mi vida, para asociarte a mi misión, por lo menos tú sí me amaste. Hermanos, dimensionemos el dolor, la confusión, la espantosa turbación que tendrá el sacerdote, que en ese momento tendrá que decir: no tengo que decirte, Señor. Entonces, uno tiene que ofrecer la Eucaristía, empezando por la que vamos a tener hoy. Uno tiene que ofrecer la Eucaristía diciendo: Señor, mi corazón ha sido indigno de tu llaga, así como mis manos han sido indignas de tus llagas y mis pies también. Mi corazón ha sido indigno de tu llaga, indigno. Pero aquí te presento lo que tengo. Por favor, límpiame, por favor. Y ahí es cuando uno llora. Por eso lloraba San Ignacio preparando la misa. Dicen los biógrafos de San Ignacio de Loyola: rara vez o ninguna se le dio prepararse a la misa sin que entrara en profundo llanto. San Ignacio de Loyola. Entonces, uno tiene que tener una humildad profundísima para celebrar la misa, y alguna vez hay que ofrecer la misa por uno mismo y decir: Señor, este corazón más te ha ofendido que te ha servido, pero aquí te lo presento. Como dice el Salmo: crea en mí un corazón puro. El que yo tengo no sirve. Crea en mí un corazón puro. Dame un corazón que sea en algo digno de tu excelso sacerdocio. Ese es el examen de conciencia del sacerdote. Y esto toca pensarlo pronto y toca obrarlo pronto, porque la vida pasa y la muerte llega. Primera de Juan capítulo 4. Hemos conocido el amor y hemos creído en él. ¿En dónde hemos conocido el amor? En aquel que dijo: nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Esto tiene que notarse. Hermano sacerdote, que en tus ojos se vea esto. A pesar de que uno tiene conciencia del pedazo de miseria que uno es, porque eso uno tiene que tenerlo clarísimo. Pero sabiendo el barro que somos, tenemos que tener esta luz en los ojos. Hemos conocido el amor. Porque lo asombroso, como decía la doctora de Siena, es que Dios conserve un lenguaje de misericordia con nosotros después de todo lo que le hemos fallado antes de nuestro ingreso a la congregación y sobre todo después. Para que no nos quedemos sin auxilio, dice Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo voy a llevar yo ese amor sublime, ese amor bello a las personas? ¿Cómo lo voy a llevar? Sabiéndose que tengo el continuo asedio del demonio, del mundo y de la carne, ¿cómo podré llevar ese amor? San Pablo te responde, Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y continúa el mismo San Pablo, Gálatas capítulo 2, me amó y se entregó por mí. Cuando te sientas inseguro, cuando te sientas débil, que yo creo que eso lo conocemos todos los que estamos aquí, cuando te sientas agobiado, cuando te sientas tentado. Aquí hay que recordar a uno de los santos de nuestro tiempo, ya ustedes saben que es de mis predilectos, San Pablo VI.
Cuando Pablo VI publicó en 1968, con 5 años de pontífice, publicó Humane Vitae, se le vinieron encima obispos de muchos lugares. Entre otros, debo decir con dolor, casi todo el episcopado canadiense se vino contra el Papa Pablo VI. Él sabía que su encíclica iba a encontrar oposición. ¿Por qué lo sabía? Porque él preparó una comisión para que estudiara el tema. Y la comisión al final, por ejemplo, en el tema de los anticonceptivos, quedaba ahí en una ambigüedad, como más o menos. Lo que siempre se ha dicho, dejar eso a la conciencia de las personas, cosas así. Porque resulta que el nuevo sagrado para este mundo pagano es la sexualidad. Ese es el nuevo sagrado. Entonces, claro, meterse con la sexualidad es como meterse con el Sancta Sanctorum del mundo neopagano en el que estamos. La comisión le presenta, esa comisión teológica le presenta informe al Papa Pablo VI. Y el Papa Pablo VI ora. Lee eso y ora. Vuelve a leer eso y ora. Y decide prescindir de las conclusiones de la comisión. En ese momento él estaba firmando su sentencia, no de muerte, pero sí de tortura. Porque claro, en esa comisión teológica había numerosos y prestigiosos teólogos del norte de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, el norte. Y esos teólogos, imbuidos de modernismo, imbuidos del espíritu del mundo, lo que querían era negociar. Y el Papa Pablo VI se da cuenta que no se puede negociar. Ahí él supo. En este momento estoy firmando mi sentencia de tortura. Publicó su encíclica, ya sabemos lo que pasó. Fue recibida con odio, con burla, con rechazo, con desprecio, en muchísimos lugares hasta nuestros días. Humane Vitae. Y sin embargo, todo lo que predijo el Papa en Humane Vitae, todo ha sucedido. La desconexión entre los dos fines del matrimonio solo puede producir dos industrias: la industria de la reproducción y la industria de la pornografía. Prácticamente eso es lo que dice el Papa, tal cual, así tal cual. El hombre era como un profeta. Cuando empiezan los ataques de amigos, gente que él creía aliada, obispos que él creía cercanos. Lo que más le dolió al Papa Pablo VI no fueron los obispos que hablaron en contra de él, porque eso se sabía desde el principio que iban a ser opuestos. Lo que más le dolió, según la estimación de algunos, entre los cuales me cuento, lo que más le dolió a él fue el silencio de los que se supone que eran sus amigos. Esos se quedaron callados en su inmensa mayoría. Se cumplió lo que dice el Salmo y que se aplica a la pasión de Cristo. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Eso lo vivió el Papa Pablo VI. Hermanos, cuando ustedes se sientan así traicionados, créanme, porque les estoy hablando desde mi experiencia, invoquen la intercesión de San Pablo VI. Ese hombre es un campeón. Pablo VI, destruido anímicamente, aplastado emocionalmente, caminaba a solas en la Basílica de San Pedro. Alguna vez, alguno de los que estaba en la basílica, algún sacerdote, quién sabe quién sería, le escuchó repetir estas palabras: tú eres Pedro, tú eres Pedro. Y también esa otra, que está en San Lucas: yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. A mí me conmueve pensar en un hombre solo, en semejante iglesia, recordando que su único apoyo es Jesucristo. Yo he orado por ti. O sea que hay momentos en que uno se encuentra así, y esos son los momentos en que uno tiene que decir: Él me amó, Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y se entregó por mí.
De hecho, la carta a los Gálatas refleja mejor que ningún otro documento la soledad del apóstol Pablo. Porque Pablo fue rechazado por los judíos. Pablo fue aceptado, pero luego desobedecido por los paganos, como era la comunidad de Galacia. Y Pablo fue traicionado por otros que se decían cristianos. O sea, realmente Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, está padeciendo una crisis de soledad brutal. Brutal. Y en Gálatas 2 dice, me amó y se entregó por mí. Como Pablo VI recorría la basílica orando y diciendo, tú es Petrus, tú es Petrus. Y así como caminaba por la basílica y repetía, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, así nosotros, humildes sacerdotes, tenemos que orar recordando las palabras de Pablo, me amó y se entregó por mí. En Primera de Pedro capítulo 4 encontramos estas palabras que nos invitan a amar. Suceda lo que suceda y pase lo que pase. Cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. No compitas con los dones de nadie, no envidies a nadie, no desprecies a nadie. Simplemente, con el don que tú tengas, a servir. Esa es la clave que nos da San Pedro, Primera de Pedro capítulo 4. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Esa es antífona en la liturgia de las horas. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, pero esa antífona está tomada de un texto bíblico. Segundo de Macabeos, capítulo 15. Un hombre llamado Onías tuvo una visión, y en la visión contemplaba a un anciano, a un venerable anciano de larga y blanca barba, que no hacía sino orar. ¿Quién era ese anciano? Hay dentro de mí la tentación malévola de no decirles, solamente para que vayan a segundo Macabeos 15. Pero está bien, seré maduro, dejaré mis inmadureces. Es Jeremías. Onías, en el capítulo 15 de segundo Macabeos, tiene una visión y contempla a Jeremías. Por supuesto, Jeremías ya había muerto hacía tiempo. Jeremías es del siglo VI. El libro de los Macabeos se escribe en el siglo III, o mejor dicho, los acontecimientos son del siglo III. Jeremías tenía mucho tiempo muerto, y me impacta mucho que Jeremías, que predicó y predicó y predicó durante su vida mortal, pasa su eternidad orando por el pueblo, sigue amando. Pero es que me impacta mucho también eso, este es el que ama a sus hermanos. Es decir, aquí está el misterio de la intercesión. Por supuesto, ese pasaje lo detestan los protestantes, que además no creen en segundo Macabeos, ¿no? Porque esa es la intercesión de un muerto. Esa es la intercesión de Jeremías ya muerto. Este es el que ama a sus hermanos. Entonces no se nos olvide que es una expresión de amor. El orar mucho por su pueblo. El orar mucho por la congregación. A veces nos fiamos demasiado de las reuniones, como decía un padre de mi comunidad, le creemos demasiado a las reuniones y al tinto. Hay que creerle más a la oración, hay que orar mucho más, mucho más. Y orar por nosotros, orar unos por otros. Orar por los que vemos desfallecer, por los que vemos tibios. Orar por los que están prestando un gran servicio en la congregación, para que Dios los soporte, porque aquí todos tenemos combate, todos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Eso está en Juan capítulo 15. Esa parte es importante porque en griego y en latín en el fondo, cuando se habla de amigo, amigo viene de amor. Vosotros sois mis amigos. La palabra amigo significa el que ama y el que es amado. Eso es lo que significa, tanto en griego como en latín. Amicus viene de amare. Entonces el amigo es el que ama y el que es amado. Entonces, para que se diga que tenemos amor en nosotros,
Hay que hacer lo que Cristo mandó. El amor no es simplemente una emoción o un sentimiento. En Romanos capítulo 12 nos dice San Pablo: sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. Sed cariñosos. Y yo creo que es un mensaje importante. Saber situar el cariño, saber situar la ternura es muy importante, muy importante. Pero qué clave lo que nos dice Pablo aquí: estimando a los demás más que a uno mismo. Eso excluye el afecto puramente carnal. Porque el afecto puramente carnal en el fondo es un servicio a uno mismo. El cariño nuestro no es una manera de servirnos nosotros, ni a nuestra carne, ni a nuestra valía o fama. El cariño, especialmente dentro de una comunidad, es una manera de reconocer la presencia de Cristo en el hermano. Yo me inclino ante la obra que Cristo está haciendo en ti. Entonces la raíz del cariño no es que tú me caes bien, porque en toda comunidad hay gente que le cae a uno bien y a veces uno no sabe ni por qué. Y hay gente que les cae a uno mal y uno menos sabe por qué. No sé si les ha pasado eso, que hay gente que uno la ve y uno dice: no, se me cae como mal. Ese tipo, no sé. ¿Por qué no lo trasladan lejos? Abramos Fundación en Marte de una vez. Ándenlo lejos. Buena idea. Entonces el cariño nuestro no está basado en simpatías ni en gustos. El cariño nuestro está basado en la presencia y reinado de Cristo en el hermano. Saludo la obra de Cristo en ti. Ese es el cariño. Saludo la obra de Cristo en ti. Doy gracias a Dios por la presencia del Señor en ti. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, leemos también en 1 de Juan capítulo 4. Hermanos, que Dios en su misericordia renueve nuestro ministerio. Que vivamos según el consejo de San Alfonso María de Ligorio. Esa frase de San Alfonso es muy brillante. Predicando alguna vez, San Alfonso María de Ligorio decía: ese es otro autor que hay que leer. Por favor, de los redentoristas, céntrense sobre todo en San Alfonso María de Ligorio, no digo más. Hermanos míos, mire esta predicación de San Alfonso María de Ligorio. ¿Hacia dónde caerá el árbol cuando muera? Hacia donde se inclinó mientras vivía. Brillante, ¿eh, San Alfonso? ¿Hacia dónde caerá el árbol cuando muera? Hacia donde se inclinó mientras vivía. Entonces reformemos la vida, hermanos, para tener, como decimos en las completas, no solo una noche santa, una noche tranquila, sino también una santa muerte. Que cuando llegue la hora de la muerte, nosotros podamos decir lo que dijo San Pablo: ahora me espera la corona de la gloria que el Señor justo juez me da. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su venida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.